Hola chicos, hoy nos toca hablar sobre el otro gran imperio que existía en América, en este caso en América del Sur, y estamos hablando de los incas. Los incas llegaron a formar un imperio gigante, un imperio inmenso en el siglo XVI de nuestra era, que abarcaba desde partes de la actual Colombia, parte del actual Ecuador, obviamente casi todo Perú, Bolivia, gran parte de Bolivia, el norte de Chile y parte del NOA, del noroeste argentino. Así que en su máxima expansión los incas llegaron hasta lo que actualmente es este territorio argentino. Formaron un imperio gigante, un imperio inmenso. Por eso es conocido, nosotros lo estudiamos como este ejemplo de los grandes imperios que existían en América antes de la llegada de los españoles. Bueno, como pueden ver o como se pueden imaginar, si estamos hablando de un imperio, el que gobernaba en el imperio de los incas era justamente un emperador. El nombre de este emperador era justamente el Inca, se lo llamaba. El emperador tenía el nombre de Inca, que según la tradición de los incas era descendiente del sol. Después la estructura social de los incas era bastante parecida a la que vimos a los aztecas, también era bastante parecida a la que vimos que existía en Europa o en los musulmanes en ese momento. Era bastante similar. Obviamente no era una sociedad horizontal, no era una sociedad donde eran todos iguales, sino que era una sociedad jerarquizada, donde existían personas, existían grupos de personas que eran consideradas más importantes que otros y que tenían más derechos que otros, justamente porque era una sociedad jerarquizada. También a la sociedad incaica se la podría llegar a dibujar o a ver como una especie de pirámide. Ustedes fíjense en el libro, tienen bien el nombre de cada uno de los sectores de la pirámide. Obviamente, como les dije, arriba de todo se encuentra el emperador, que era el Inca. Obviamente existía un solo emperador y era el Inca. Después, abajo del Inca estarían los administradores, los distintos tipos de administradores y jefes guerreros. En esto bastante parecido a lo que vimos a los aztecas las semanas anteriores. Estaban los administradores y algunos sacerdotes también. Y más abajo de esos administradores y de esos sacerdotes tenemos a los que se llaman los curacas. Los curacas vendrían a ser como una especie de jefes regionales. Eran los jefes de una región chiquitita. Obviamente el Inca gobernaba para todo el imperio, pero obviamente estaba dividido en distintas regiones. Lo que hoy en día podríamos conocer como los distintos barrios. Cada uno de los barrios había como una especie de jefe de ese barrio. Ese jefe tenía el nombre de curaca. Y abajo de todo, o sea, en realidad abajo de los curacas, la gran mayoría de las personas conformaban lo que se conoce como el Ayllu. El Ayllu, ustedes ahí también lo van a poder ver en el libro, era lo que se conocería como el grupo de personas del común, los campesinos, los artesanos, los trabajadores, las personas que trabajaban con sus manos todos los días. El Ayllu era como una especie de familia, era como una especie de gran familia, lo que se conoce con el nombre de familia extensa. Y ahora más adelante vamos a ver por qué. Cuando hablamos del Ayllu y hablamos de familia, no estamos hablando solamente de, no sé, papá, mamá y los hijos que puedan haber, sino que estamos hablando de una familia muy extensa. Estamos hablando de los hijos, de los primos segundos, de los tíos abuelos, de los hijos de los tíos abuelos y cada vez más grande. Entonces, un Ayllu era una comunidad, o sea, obviamente había distintos Ayllus, así como hoy en día hay distintas familias. Pero cada una de estas familias, cada uno de estos Ayllus no era un bloque chiquitito de poquitas personas, sino que eran un montón de personas. Y ahora vamos a explicar bien por qué era así y por qué era importante. Con respecto a los incas, existía esclavitud, pero no era el mismo tipo de esclavitud que vimos, por ejemplo, en el caso de los aztecas o en el caso de los romanos, los griegos, los musulmanes y cualquier otra civilización antigua en este momento, en esta etapa, sino que se llamaban yanaconas. Los esclavos eran diferentes, eran más que esclavos, eran servidores. La mejor traducción sería servidores más que esclavos, porque los yanaconas
o únicamente se utilizaban para una tarea específica. Por ejemplo, no sé, el Inca, el emperador, podía tener un yanacona para que le cocine. Entonces, no sé, había un tipo o una mina que era muy buen cocinero o muy buena cocinera. Entonces, bueno, vos sos mi yanacona para que me cocines. Y me cocinás todos los días y solamente me cocinás vos porque sos el mejor. Y solamente me cocinás a mí. Ahora, qué sé yo, no sé, yo el día de mañana, si fuera el Inca y necesito, qué sé yo, veo mi ventana sucia y quiero que alguien me limpie la ventana, yo no puedo llamar al yanacona, que es cocinero, para que me limpie la ventana. Porque el que es cocinero solamente es cocinero. Y solamente funciona y solamente se utiliza para eso. Vos querés que alguien te limpie la ventana, necesitas otro yanacona solamente para limpiar las ventanas. Ahora, si el día que el que estaba en la cocina se enfermó, bueno, puedes decirle al que limpie las ventanas que te haga de comer, que te haga la cocina. Un esclavo sería eso. Un amo, un esclavo lo podía ordenar, mandar a hacer absolutamente lo que quería. Este tipo de servidores era diferente por eso. Solamente cumplía una tarea, solamente cumplía una función y no podía ser cualquier tipo de tarea. Bien, ahora, fíjense, en esta pirámide, está bien si agregaríamos los yanaconas, ¿no? Abajo también, pero falta algo, falta un grupo de personas que nosotros lo vimos en los aztecas con el nombre de los Pochteka, que eran muy importantes para el caso de los aztecas porque eran los comerciantes, eran las personas que se encargaban del comercio. Acá en el Imperio Incaico pasa algo bastante llamativo para nosotros, bastante particular, porque es muy particular de los incas, que no tenían comerciantes. Es más, técnicamente se podría sostener que no tenían comercio, no utilizaban las técnicas de comercio que utilizamos nosotros. Lo mismo que pasaba con, mientras hago una especie de mapita, que espero que me salga de la mejor manera posible, como habíamos estudiado, por ejemplo, en los aztecas. ¿Se acuerdan que dijimos que los aztecas no tenían no tenían monedas, pero utilizaban para el intercambio, utilizaban estas semillas de cacao? Entonces, te arriba la plata, te sigo dibujando una pita, utilizaban estas semillas de cacao para poder intercambiar. Entonces los Pochteka, recuerdan que hacían intercambio de corta distancia o intercambio de larga distancia, pero en vez de usar monedas usaban estas semillas de cacao. En el caso de los incas, como recién les dije, no existían monedas y no utilizaban semillas de cacao para el intercambio. Directamente se intercambiaban productos, bueno, no sé, vos tenés muchos pescados y yo tengo muchas semillas de maíz, bueno, vos dame parte de tu pescado y yo te doy parte de mi maíz. Y así lo intercambiamos. Pero tampoco se intercambiaban entre cualquiera. Tampoco se podía intercambiar entre cualquiera. No era que dos personas cualquiera iban libres a una plaza en el medio de la ciudad, en el medio de la capital, y decían intercambio pescado, cambio pescado, y otro decía así, cambio, no sé, cambio papas, los incas comían muchas papas. Entonces se juntaban los dos, bueno, mira, te doy 3 pescados por 2 papas, no, pero este pescado es muy grande, dame 4 papas, no, pero esta papa es muy chiquitita, y no, bueno, no era así, eso no era. Se intercambiaban solamente, pura y exclusivamente entre Ailus. Pero para explicar eso, primero tenemos que entender lo siguiente. Como les dije, con mucha imaginación y con mucho amor les pido, por favor, imagínense que esto que dibujé acá abajo es Sudamérica. Con mucha imaginación y mucho amor se van a dar cuenta que no es tan diferente a lo que parece de Sudamérica. Me quedó bastante alargado Chile, pero bueno, no importa. La cuestión es la siguiente. Para entender cómo funcionaba este intercambio, hay que entender cómo estaba distribuido el territorio de los incas. Fíjense, yo ahí les subí un mapa de Sudamérica, un mapa obviamente bien hecho como corresponde, en donde tienen la expansión del Imperio Incaico y tienen dónde estaba su capital, que yo acá más o menos la voy a dibujar. Estamos hablando de Cusco, que es algo bastante significativo para los incas. Cusco, que era el nombre de su capital, en el idioma, en la lengua de los incas, significa ombligo del mundo. Los incas creían que ellos estaban en el ombligo del mundo, que estaban en el centro del mundo. Lo mismo que creían los romanos, lo mismo que creían los sumerios, lo mismo que creían los egipcios, lo mismo que creían todas las civilizaciones. Todas las civilizaciones que no descubrieron la totalidad del mundo, creían que el centro del mundo cada uno era ellos. Entonces eso es algo bastante normal
en todas las civilizaciones de todos los continentes y de todas las épocas. Entonces, estaba la capital, que era Cusco, que repito, en la lengua de los incas se llamaba ombligo del mundo, y de esta capital, fíjense que estaba dividido, el imperio estaba dividido en 4 zonas. Estaba dividido en 4 zonas. Hay como una especie de cruz, por así decirlo. Yo lo voy a hacer en forma de círculos para que se entienda más fácil, para que sea más didáctico. Repito, ustedes en el mapa ahí lo tienen de forma más precisa cómo estaba la división. El imperio incaico abarcaba toda esta zona de Sudamérica, fíjense, lo que habíamos hablado, parte de Ecuador, parte de Colombia, todo Perú estaría por acá estaría Bolivia, parte del norte de Chile, parte del norte de la actual Argentina, también parte del Amazonas, entonces, ¿cómo era la cuestión? ¿Cómo funcionaba esta economía que es fundamental, es importantísimo? Funcionaba por medio de 2 conceptos y 2 palabras claves que son muy importantes. Por medio de la reciprocidad, la voy escribiendo, reciprocidad, y por medio de la redistribución. El sistema económico y también el sistema social y el sistema cultural, una cosa no puede estar desligada de la otra, funcionaba por medio de estos 2 conceptos importantísimos, la reciprocidad y la redistribución, que también están explicados en la página del libro. Pero bueno, lo vamos a explicar un poquito más, con más desarrollo para entenderlo mejor. Pero para que no sea un solo video tan largo, vamos a cortarlo y a explicarlo en otro video.